Muy bien, continuamos con nuestra tercera sección de la serie Los Testigos de Jehová. Estamos con Cristo, el primogénito de la creación. Les decía que una segunda evidencia en el contexto de Colosenses 1:15 de que el sentido que el apóstol Pablo está dándole al término primogénito es el de preeminencia y no el de primero en ocasión, es una frase. ¿Cuál es esa frase? Volvemos a la Biblia. Bueno, está bien, vamos a continuar acá con la Valera. El capítulo 1 y el versículo 18 en este caso. Dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos. El primogénito de entre los muertos. Aquí está otra vez la palabra primogénito. Exactamente la misma del versículo 15. ¿Cuál era? Ok, la aprendieron bien. Protótocos, es una palabra muy fácil de aprender en el griego. Protótocos. Aquí está exactamente la misma. Pero ahora vean en qué sentido. Dice, el protótocos o el primogénito de entre los muertos. Ok, otra vez. ¿Cuál es el sentido que está dándole Pablo a protótocos? Bueno, esta frase nos lo recalca, porque dice que es el primogénito de entre los muertos. Si el sentido que está queriendo darle Pablo es primero en ocasión, entonces tendríamos que entender aquí, lo único que podríamos entender aquí es que Cristo fue el primero en resucitar. Primogénito de entre los muertos. Fue el primero en resucitar. ¿Fue Jesucristo el primero en resucitar? Por supuesto que no. Tenemos varias resurrecciones anteriores a las de Cristo. Él no fue el primero en tiempo. ¿Ya? Y que está en el cielo también. ¿Ah? Y que está en el cielo. ¿Cómo? Y que están en el cielo los que resucitaron anteriormente. Porque he escuchado el argumento de que Cristo fue el primero en resucitar, pero ascendiendo al cielo. Oh, sí, vamos a ver eso. Vamos a ver eso en este mismo apartado. Pero la Biblia nos indica que Jesús no fue el primero en resucitar. En primer lugar es importante que captemos eso. En 2 de Reyes 4, los versículos 32 al 37, dice: y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Entonces llamó él a Giesi y le dijo: llama a esta sunamita, la mamá del niño. Y él la tomó, y entrando ella le dijo: toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Este niño había muerto y estaba muy triste la mamá. Pueden leer toda la historia en los versículos anteriores. Pero vino el profeta Eliseo, y a través de él el Señor resucitó al niño. Ahí tenemos una persona que resucitó muchos siglos antes de Cristo. Así que Cristo no fue el primero. En el Nuevo Testamento tenemos también varias ocasiones. En Lucas 7, los versículos 11 al 17.
Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Al muerto. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Entonces, el hijo de la viuda de Naín, otra persona que resucitó antes de la resurrección de Cristo. Otro caso, Juan 11. Juan 11, ese es uno de los más conocidos. Juan 11, versículos 43 al 44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces tenemos 3 casos, por mencionar algunos, de personas que resucitaron antes de Cristo. Entonces, volvemos al punto. Cristo es el primogénito de entre los muertos. Para que el significado aquí de primogénito sea el que pretenden que creamos los traductores de la Nuevo Mundo, primero en ocasión, entonces tendríamos que entender que Jesús fue el primero en resucitar. Y eso contradice las Escrituras. Él no fue el primero en resucitar. Pero entonces, la Watchtower nos dice aquí, no, es que Jesús fue el primero en ocasión para resucitar para vida eterna, que es lo que mencionaba el hermano Sergio. Sí, fue el primero en tiempo, en ocasión, porque él fue el único primero en resucitar para vida eterna. Antes de Jesús no hubo ninguna resurrección para vida eterna. Así que sí es en el sentido de primero en ocasión. ¿Captan el argumento? ¿Es cierto? ¿Fue Jesús el primero en resucitar para nunca más morir? Porque ellos dicen, bueno, estas personas resucitaron, sí, fue antes de Cristo, antes de la resurrección de Él. Pero esas personas volvieron a morir. Cristo fue el primero en ocasión, así argumentan ellos, en resucitar para nunca más morir. Ahora, ¿es eso cierto? ¿Fue Jesús la primera persona en resucitar para vida eterna? Esto lo explicamos en otro video que se titula ¿Van los salvos al cielo? Pero para efectos de beneficio de los que están viendo esta serie y tal vez no tengan cómo ver esa otra, vamos a entrar un poco por lo menos en esto. Vamos a tratar de contestar la pregunta si es cierto que Jesús fue el primero en resucitar para vida eterna. Vamos a Judas 9. Judas 9. Judas es el penúltimo libro de la Biblia para aquellos que no están muy familiarizados con la Biblia. Judas 9. Dice así: pero cuando el arcángel Miguel, este es Cristo, por Apocalipsis 12 sabemos que Miguel es Cristo. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, ¿no? Daniel 12 es Apocalipsis 12. No, Apocalipsis, ya se los doy. Apocalipsis 12, 7. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Miguel es Cristo. Ok. Volvemos a Judas
9. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando, contendiendo, peleando, ¿okay?, con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. La Nuevo Mundo dice así en este versículo. Judas 9 dice, pero cuando Miguel el arcángel tuvo una diferencia con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a traer un juicio contra él en términos injuriosos, sino que dijo: que Jehová te reprenda. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a Cristo disputando contra Satanás, ¿qué cosa? El cuerpo de Moisés, que estaba ¿cómo? Muerto. Muerto, por supuesto. ¿Ok? ¿Qué estaba disputando? ¿Cuál era la pelea aquí? ¿Para qué lo querían? ¿Para qué querían el cuerpo de Moisés? Para tenerlo como una momia en algún lugar guardado, que eso es lo que era el cuerpo de Moisés, ahí muerto. Es importante que entendamos que la disputa era por el cuerpo de Moisés. Si era por el cuerpo, era para que algo ocurriera con ese cuerpo. La disputa era porque Satanás no quería que Cristo resucitara a Moisés. Y Cristo había venido a resucitar a Moisés. Por eso la disputa por el cuerpo de Moisés. ¿Y resucitó o no resucitó Moisés? ¿Está muerto Moisés o resucitó? Bueno, el texto no nos dice directamente que resucitó, pero sí nos lo dice indirectamente. Y si lo analizan bien a fondo, ese indirecto es bien directo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién está disputando contra quién? La resurrección de Moisés, o el cuerpo de Moisés para resucitarlo. ¿Quién contra quién? Cristo contra Satanás. Cristo contra Satanás. Cristo que tiene las llaves de la muerte. Ajá. En una disputa entre Cristo y Satanás, ¿quién gana? Sobra la pregunta, ¿verdad? Sobra la pregunta. Y si lo que disputaban era el cuerpo de Moisés, entonces, ¿qué pasó con el cuerpo de Moisés? Si no resucitó, Jesús perdió la disputa y Satanás ganó. Cuidado. Y si resucitó, entonces Jesús ganó. ¿Hay alguna otra información en la Biblia que nos indique si Jesús resucitó o no a Moisés? Y luego van a ver por qué mi insistencia en la resurrección de Moisés. Estamos viendo si hay alguien que resucitó antes de Cristo para vida eterna. En eso estamos, no lo olviden. ¿Okay? No pierdan el hilo. Solo que tenemos que ir por partes y entrando en varios detalles para tenerlo claro. Sí, hay información en la Biblia respecto a la resurrección de Moisés. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? En Romanos, el capítulo 5, hay un versículo que tiene dos sentidos. Y uno de esos dos sentidos nos da luz en relación a si resucitó Moisés o no. Romanos 5:14 dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés.
Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Un sentido en el que está utilizada esta frase aquí es que hubo pecado desde Adán hasta Moisés y por eso hubo muerte. La muerte reinó, existió desde Adán hasta Moisés porque hubo pecado. ¿Ya? El apóstol está explicando a partir del versículo 12 que como entró el pecado en el mundo por un hombre, así por un hombre entró el perdón. Y está diciendo en el 13 que había pecado en el mundo desde Adán. Y la evidencia de que había pecado en el mundo desde Adán es que la gente moría. Y la muerte, según Romanos 6:23, es la paga del pecado. ¿Ok? Ese es uno de los sentidos de la frase reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Pero hay otro sentido en esta frase, además, que es importante. No solamente dice que la muerte existió, o no dice que la muerte existió, aunque lo implica, por supuesto, desde Adán hasta Moisés, sino que además dice que esa muerte, o al referirse a ella, ¿cómo dice que se dio? No obstante, reinó la muerte. Era reina. Gobernaba. Tenía sus presos. ¿Ok? Los muertos. Reinó la muerte. Pero dice, desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué hasta Moisés? Porque a partir de Moisés se le quitó su primer esclavo, persona allí sujeta a la muerte. Prisionero. ¿Ok? Su primer prisionero. A partir de ahí ya la muerte no fue más reina. ¿Captamos el punto? ¿Por qué? ¿Por qué hasta Moisés? Porque fue el primero en resucitar para vida eterna. Porque si Moisés volvió a morir, entonces la muerte siguió reinando después de Moisés. Lo volvió a tener como uno de sus prisioneros. ¿Estoy comunicando el punto? Sí. Ahora, ¿cómo saber que en verdad él resucitó para nunca más morir? Moisés. El Evangelio nos explica en el caso de la resurrección, o más bien de la transfiguración. Mateo 17. Mateo 17. Algo que nos da mucha luz en esto. Mateo 17, versículos 1 al 3. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, leamos un poquito más: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces, tenemos aquí a Moisés apareciéndose junto con Elías. De Elías se dice en Segunda de Reyes 2:11 que subió al cielo. Ese es otro tema que, como mencioné, está explicado en el video ¿Van los salvos al cielo? Allí explicamos con cierto detalle si Elías está en el cielo o si fue como enseñan algunos que lo hicieron un transporte así y volvió a caer aquí en algún lugar. Así que no vamos a entrar en eso ahora. Creemos que está en el cielo. Pero por ahora nos interesa Moisés. Apareció con Elías. Se le apareció a Jesús. Si Moisés no fue resucitado, o si fue resucitado y volvió a morir, hermanos y amigos queridos, entonces los muertos salen.
Y según la propia doctrina de la Watchtower, de los testigos de Jehová, los muertos no salen. Según la doctrina del alma de los testigos de Jehová, los muertos no vuelven a su casa hasta el día de la resurrección. Entonces, si Moisés está muerto, no tenía por qué aparecerle a Jesús en la transfiguración, porque los muertos no salen. Entonces, una u otra doctrina es la verdadera. O los muertos salen o no salen. Y la Biblia dice que no salen. Y esa es la enseñanza de la Watchtower, que no salen. En eso compartimos en parte la doctrina de la Sociedad de los Testigos de Jehová, porque en verdad, no vamos a entrar en eso ahora, solo por mencionárselos, en verdad, aunque en apariencia compartimos, a ver cómo les digo esto, la doctrina impresa en sus documentos, libros y revistas de los testigos de Jehová respecto al alma es que no es inmortal y que la doctrina de la inmortalidad del alma es un concepto pagano. Eso es lo que usted va a encontrar en las publicaciones testigos de Jehová. Pero en verdad ellos no creen eso así. Porque si usted investiga su creencia sobre los ungidos, los 144,000, va a encontrar que inmediatamente que un ungido muere, se da una resurrección inmediata, en espíritu. Muere inmediatamente, resucita espiritualmente y va a dirigir al resto que está aquí en la tierra, lo va a dirigir desde el cielo. Resucita espiritualmente inmediatamente después de muerto. Hermanos, amigos, eso es exactamente lo mismo que inmortalidad del alma, disfrazada con la frase resurrección espiritual inmediata. Pero es lo mismo. Es la misma doctrina pagana de la inmortalidad del alma. Así que les decía que en parte compartimos la enseñanza del alma con los testigos de Jehová, porque nosotros no creemos en ninguna resurrección espiritual de nadie que muere, inmediatamente que muere. La resurrección es hasta que Cristo venga. ¿Ok? Y la Biblia habla de una resurrección especial, ¿sí?, que se dará momentos antes del día exacto de la segunda venida de Cristo, pero no será tampoco ninguna resurrección espiritual, pero ese es otro tema. Volviendo al punto, Moisés apareció a Jesús, y de paso, ¿por qué Moisés y Elías? Si ustedes notan en el versículo 5, se dice a los discípulos, a él oíd, a Cristo, a Cristo. ¿Por qué Dios les dice eso a ellos? Porque ya se los estaba diciendo a través de la aparición de Moisés y Elías. ¿Qué representa Moisés? La ley. ¿Y Elías? Los profetas. Cuando Jesús se refirió a él siempre decía, ¿qué dicen sobre mí la ley y los profetas? ¿Recuerdan cuando iban camino a Maús después de la resurrección? Cleofas y el otro discípulo. Y Jesús les abrió las escrituras. Y también habla de la ley y los profetas. Cuando se aparece aquí Elías y Moisés, lo que está diciéndoles Dios a ellos, a los discípulos, es en Cristo se cumple la ley y los profetas. De él es que hablaron tanto la ley como los profetas. Al oírlo a él, ustedes están atendiendo mi ley y mis enseñanzas a través de los profetas. ¿Ok? Ahora, a esto la sociedad Watchtower responde que lo que se vio allí en la transfiguración no era real. Moisés no apareció ahí realmente. Eso fue una visión. Ahí no estaba Moisés ni Elías en realidad. Porque el versículo 9 dice, del 17 de Mateo, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces ellos dicen, allí está, ve, era una visión, no era algo real. Allí no apareció realmente Moisés, era una visión.
Ah, el hecho de que diga que fue una visión, ¿quiere decir que no era real? Cada vez que se da una visión, ¿significa que no se da un hecho real? Siempre que hay una visión, significa que no hay un hecho real, porque es una visión. Damos un ejemplo. Hechos 9. Hechos 9. Y vamos a leer los versículos 10 al 12. Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿A quién vio en visión Pablo? Ananías. ¿Era real Ananías? Sí. No, porque fue visto en visión. ¿Se dan cuenta del asunto? No, hermano, que una visión se dé o que se vea a alguien en visión, no significa que ese personaje que se ve ahí no es real. ¿Okay? El argumento ese no tiene fundamento. Entonces, cuando Moisés apareció en visión en la transfiguración, era Moisés realmente. Como cuando Ananías se apareció en visión a Pablo, era Ananías, y tan real que luego va y le pone las manos encima. ¿Ok? A Pablo, para que recobre la vista y lo bautice y todo lo demás. Ok, volvemos a Colosenses. Espero que no se hayan salido del camino, porque ahí estamos. En Colosenses 1. Volvemos a la frase primogénito de entre los muertos. Primogénito de entre los muertos. Entonces, ¿significa primogénito de entre los muertos que Cristo fue el primero en resucitar para vida eterna? No, porque sí hubo otro que resucitó para vida eterna, que fue Moisés. ¿Okay? Bueno, entonces, en el mismo versículo 18 de Colosenses 1, inmediatamente después de declarar el primogénito de entre los muertos, ahora Pablo va a explicar también el sentido en que usa primogénito aplicado a los muertos en relación a Cristo. El primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la primacía, la preeminencia, más bien. ¿Lo captan? Es para que en todo tenga la preeminencia. Entonces no es primogénito de los muertos en el sentido que han querido darle algunos otros, primero en ocasión, sino que es primogénito de los muertos para que en todo tenga la primacía. Él es el que tiene la llave de la muerte. ¿Okay? Porque Él resucitó, por la importancia de su resurrección, fue que se dio la resurrección de los que resucitaron después de Él, según Mateo 27. Porque Cristo tiene la preeminencia, Él tiene la autoridad para sacar de la tumba a todo aquel que ha muerto en Él, porque Él tiene la preeminencia. Entonces, ¿qué significa el primogénito de la creación? El que tiene la preeminencia sobre toda la creación. Significa el creador, ¿saben? En resumen, junto con el Padre, creador. Entonces, para nada quiere decir este texto que Cristo fue la primera criatura. ¿Ok? De paso, si Él hubiera sido la primera criatura, y eso es lo que Pablo estaría queriendo decir, entonces de ninguna forma en el versículo 16 mismo
Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y van a notar que la insistencia aquí es para que Él reciba la adoración, para que Él reciba la gloria. Si lo quieren en un texto, Hebreos 1, que será otro texto que estaremos analizando en esta serie. Hebreos 1, el versículo 8, o más bien 6. Y otra vez cuando introduce al primogénito, noten, aquí está la palabra otra vez. Otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Que todos los ángeles de Dios le adoren. ¿Ven por qué es que es el primogénito? Pero si precisamente porque es el primogénito, tienen los ángeles que adorarlo, entonces, si primogénito significa primera criatura, entonces el Padre mismo estaría enviando a los ángeles a adorar criatura. Y eso en la Biblia se llama idolatría. No se adora a una criatura, se adora al Creador. Y lo que los testigos de Jehová dicen a esto es que Hebreos 1:6 no dice adórenle, sino que le rindan homenaje. Pero aunque ese es otro texto que estaremos viendo en otra ocasión, solo permítanme leérselos en la Nuevo Mundo, les decía, de 1967. Ya en las más recientes está cambiado, dice que le rindan homenaje, pero en esta todavía se conserva como está en el original griego, que dice proskuneo, adoración, no rendir homenaje, sino proskuneo. Pero vamos a verlo cuando veamos Hebreos 1, solo por mencionárselos. Dice así, pero cuando introduce de nuevo a su primogénito en la tierra habitada, dice que todos los ángeles de Dios le adoren. Que todos los ángeles de Dios le adoren. Solo que en las versiones más, bueno, verlo aquí. En las versiones más modernas lo cambiaron y dice que le rindan homenaje, porque no le servía que estuviera como está en el texto griego. Vamos a ver cuando entremos a este texto que en los interlineales de la Watchtower igual dice que le adoren. Proskuneo. ¿Ok? Proskuneo. De adorar. Bien. Preguntas, inquietudes sobre Colosenses 1:15 en cuanto a la frase Cristo el primogénito de la creación. ¿O estamos claros? ¿Qué significa? ¿Qué significa primogénito de la creación? El que tiene la primacía sobre toda la creación. ¿Okay? No tiene absolutamente nada que ver con él como criatura, ni mucho menos como primera criatura. ¿Okay? Lo dejamos por aquí y estaremos viendo en otra ocasión otro de los textos utilizados por los amigos testigos de Jehová. Trataremos de continuar la serie en la línea de la persona de Cristo, pero repito, ahí intercalaremos en alguna ocasión alguno otro que consideramos que sea necesario, o puede darse también que los que nos escriben, nos envían sus correos, nos solicitan. Si usted puede hacerlo, le damos prioridad al que usted solicita primero. Quiero que me expliquen este texto, soy testigo de Jehová o tengo cierta relación con ellos, mi familiar, esposo, esposa, hijo, es testigo de Jehová y ellos utilizan este texto con esta interpretación. ¿Podría ayudarme? Y con mucho gusto lo hacemos, le damos prioridad a esos que nos envíen para subir la explicación en video. Dios les bendiga mucho y que sus ángeles les acompañen siempre.